Muy buenos días o tardes, dependiendo donde nos acompañen, y bienvenidos a la ISHTLT en español. Tenemos el honor de contar con un excelente panel de presentaciones del estado de arte en hipertensión pulmonar, que va a estar liderado por la doctora Mónica Gilbert. Ella es la líder y la directora quirúrgica del programa de falla cardíaca avanzada en la clínica de Guayaquil, y ella en realidad tiene una gran historia de éxito en el Ecuador y en el manejo de terapias avanzadas para insuficiencia cardíaca. Y tenemos ahora el honor de que nos va a ayudar a coordinar este webinar sobre hipertensión pulmonar. Doctora, muchas gracias. Hola, buenos días con todos. Tengo el honor de presentar con el primer tema en lo último en el tratamiento de hipertensión pulmonar y los retos del mismo en Latinoamérica al doctor Tomás Pulido, neumonólogo. Él trabaja en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en México, es profesor asociado de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, subdirector de investigación clínica en el Instituto Nacional también. Él investiga acerca de las enfermedades vasculares pulmonares, el tromboembolismo, hipertensión pulmonar y cardiopatías congénitas. Bienvenido, doctor Pulido, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Gracias a la sociedad, a Juan Manuel por la invitación, y realmente es un honor estar compartiendo con ustedes esta presentación. Y bueno, vamos a hablar en los siguientes minutos de lo que es el tratamiento, en dónde hemos avanzado en la hipertensión arterial pulmonar. Estos son mis conflictos de interés. Es importante señalar que la hipertensión pulmonar sigue siendo un grupo heterogéneo de entidades clínicas con un espectro amplio de cambios patológicos. El diagnóstico de certeza sigue siendo hemodinámico. Tenemos ahora evidencia de que la presión pulmonar media es de 14 milímetros de mercurio, con dos desviaciones estándar, más o menos 3.3 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la definición de hipertensión pulmonar, que ya la venimos más o menos mencionando desde hace un par de años, es una presión media mayor de 20 milímetros de mercurio. Lo que es importante es señalar que si yo tengo una presión media mayor de 20 milímetros de mercurio aislada, esto no me habla de enfermedad. Creo que el ejemplo que todo el mundo conoce es el hipertiroidismo, o el choque séptico, si tengo estados hiperdinámicos. Entonces lo que va a pasar es que voy a tener una presión media, una presión elevada. Pero si yo controlo el hipertiroidismo, si yo controlo el choque séptico, la presión debe de bajar. Entonces, esto debemos de tomarlo en cuenta, porque la definición, como les mencioné, sigue siendo hemodinámica. Si quiero ser categórico, necesito forzosamente un cateterismo cardíaco derecho, y es así como tenemos las definiciones de hipertensión pulmonar precapilar, postcapilar aislada y combinada pre y postcapilar, que sería básicamente el grupo 2. ¿Y qué es lo que ha cambiado? El nivel de resistencia vascular pulmonar, actualmente se sabe que la resistencia vascular pulmonar normal aproximadamente es una unidad Wood, 0.8 unidades Wood, y para hablar de que tenemos daño en los pequeños vasos pulmonares, hablamos de una resistencia mayor de 2 unidades Wood. Entonces, esto se agrega a la definición, queda una presión media mayor de 20 en la hipertensión precapilar, una presión de oclusión o presión capilar pulmonar menor de 15. Y bueno, finalmente estos dos valores, la presión capilar mayor de 15, me habla de una postcapilar, y la combinada pre y postcapilar, una presión de oclusión mayor de 15 con una resistencia mayor de 2. Y el otro cambio importante es la hipertensión pulmonar en ejercicio. ¿Cómo se define la hipertensión pulmonar en ejercicio? Es el cambio en la pendiente entre la presión media y el gasto cardíaco de más de 3 milímetros de mercurio por litro por minuto. Es importante señalar que esta definición de hipertensión pulmonar en ejercicio me habla de que el paciente tiene que estar en una sala de hemodinámica con un cicloergómetro de estos portátiles para hacer un cateterismo, y sería la única forma, al menos hasta ahora, de definir esta enfermedad. Las guías que se publicaron el año pasado me hablan de que la prevalencia en general de la hipertensión pulmonar es 1%. Este 1% es más común de lo que nosotros esperábamos. Sabemos que la causa más común de hipertensión pulmonar es la cardiopatía izquierda. En segundo lugar, la hipertensión pulmonar por neumopatías, y posteriormente ya las enfermedades que al menos yo estoy más acostumbrado a ver por el ser centro de referencia, el grupo 1 y el grupo 4. Entonces, en los siguientes minutos nos vamos a dedicar a hablar un poco de lo que es el grupo 1 y qué es lo que hemos aprendido en estos años.
El tratamiento inicial se sigue basando en las tres vías que conocemos, que es la vía de la endotelina, que produce vasoconstricción, la vía del óxido nítrico, que produce vasodilatación, y la vía de la prostaciclina, que produce vasodilatación. Entonces, si yo tengo elevación de endotelina, voy a dar bloqueadores de los receptores de endotelina o antagonistas de los receptores de endotelina. Si tengo, llámese ambrisentan, macitentan, en algunos países todavía de Sudamérica, sobre todo bosentan. Si yo tengo el óxido nítrico disminuido, voy a dar óxido nítrico, que es muy complicado, pero puedo dar inhibidores de fosfodiesterasa 5 y estimuladores de guanilato ciclasa, riociguat, sildenafil, tadalafil, con menos evidencia el vardenafil. Y finalmente, si tengo disminución de la prostaciclina, voy a dar los análogos de la prostaciclina, que serían el treprostinil, el epoprostenol, el análogo del receptor IP, que sería el selexipag. Entonces, hoy en día, en estas vías se basa el tratamiento inicial. Lo primero que tengo que hacer es estratificar. El semáforo que todos conocemos de las guías europeas sigue siendo el mismo. Puedo usar Reveal también, que es el método para estratificar multiparamétrico también derivado de los registros norteamericanos. Y con esta estratificación, si mi paciente está en riesgo bajo, intermedio o alto, es como voy a empezar el tratamiento. Es importante señalar que algo nuevo en el algoritmo son aquellos pacientes con comorbilidad. Si tengo pacientes con comorbilidad, es decir, mayores de 65 años que tengan hipertensión arterial sistémica, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes, etcétera, lo recomendado actualmente es empezar con monoterapia. Con monoterapia, ¿por qué? Porque no tengo evidencia de qué pasaría con estos mismos pacientes con comorbilidades con doble o triple terapia, independientemente del riesgo bajo, intermedio o alto. Algo en lo que yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que los pacientes, incluso con comorbilidades que están en riesgo alto, por ejemplo, se tienen que empezar con doble o triple terapia. Aquel paciente sin comorbilidad y que tengo en riesgo bajo intermedio, actualmente tengo que empezarle con doble terapia, lo que las guías me dicen, antagonista de los receptores de endotelina o inhibidor de fosfodiesterasa 5. Si mi paciente está en riesgo alto, empezar, además de los dos medicamentos orales, con un medicamento parenteral, como sería el epoprostenol o el treprostinil en algunos otros países. El seguimiento de los pacientes se hace en base a 4 estratos, y estos 4 estratos derivados sobre todo del registro Compera y validados por el registro francés, un poco porque nos dimos cuenta que el riesgo intermedio era muy amplio. Los parámetros del riesgo intermedio eran muy amplios. Entonces, en el registro de Compera lo que se hizo fue hacer un multivariado, un univariado, y se encontraron estos puntos de corte. De tal forma que si yo en el seguimiento a los 3 o a los 6 meses tengo que evaluar a mi paciente con la clase funcional, caminate a los 6 minutos o NT-proBNP, y lo puedo catalogar como riesgo bajo, intermedio alto y riesgo alto. Obviamente estos dos grupos, el intermedio alto y el riesgo alto, son los que tienen un peor pronóstico. ¿Qué es lo que me dicen las guías? Bueno, si tengo a mi paciente a los 6 meses o a los 3 meses en riesgo bajo, tengo que continuar el tratamiento inicial. Si mi paciente está en riesgo intermedio bajo, entonces aquí vienen dos estrategias. Una sería, si está con doble terapia, agregar un antagonista a los receptores de prostanoides, como el selexipag, o en su defecto, cambiar el inhibidor de fosfodiesterasa 5 a un estimulador de guanilato ciclasa, que sería el biosiguat. Fíjense cómo la recomendación es un poco más débil para este cambio. Sin embargo, creo que algo que va a cambiar es el uso de estos medicamentos, los prostanoides o derivados de prostanoides orales. Y finalmente, riesgo alto, agregar prostanoides parenterales o el trasplante pulmonar. Ahora bien, en los últimos minutos, ¿hacia dónde vamos? Vamos a hablar de hacia dónde vamos, qué es lo que estamos viendo. Uno es la remodelación reversa del ventrículo derecho. Sabemos que el ventrículo derecho mejora después de un trasplante pulmonar. Esto es antes del trasplante y esto es a un año del trasplante. Fíjense cómo el corazón, trasplante bipulmonar, regresa a su tamaño normal. Entonces existe la remodelación reversa. Otro ejemplo sería la endarterectomía. La endarterectomía pulmonar después en una tromboembolia crónica, cuando nosotros quitamos la carga trombótica, pues vemos cómo el ventrículo derecho regresa a lo normal. Esto no lo habíamos demostrado en hipertensión arterial pulmonar en los años anteriores. Sin embargo, creemos que esta remodelación reversa va a depender del porcentaje de reducción de la resistencia vascular pulmonar. Se sugiere que aproximadamente, si yo disminuyo la resistencia aproximadamente en un 35% o más, entonces yo puedo provocar la remodelación reversa porque estoy disminuyendo la carga del ventrículo.
Obviamente, cuando yo, al ser más agresivo, por ejemplo, terapia temprana con prostanoides parenterales, tengo mayor probabilidad de disminuir la resistencia en una proporción importante, o incluso triple terapia combinada con orales y con prostanoides. Entonces, este es un punto importante, porque eso significa que si yo quiero ser agresivo, empiezo con 3 medicamentos, incluyendo parenterales, tengo que hacer un cateterismo a los 3 o los 6 meses para ver qué tanto mejora o qué tanto disminuye la resistencia vascular pulmonar, y esto me puede dar remodelación cardíaca. Lo vemos en el grupo de Michele del Alto y de Roberto Badagliaca en Roma, como la triple terapia de inicio, treprostinil, cutáneo, tadalafil y ambrisental, me da una mejoría importante en el seguimiento, en la morfología del ventrículo derecho, con disminución de los volúmenes diastólicos. Pero fíjense cómo la resistencia prácticamente se partió a la mitad o disminuyó la mitad. Otros ejemplos, el estudio RIPER, pacientes a los que se inicia macitentan, evaluados por resonancia magnética. Fue un estudio abierto. Sin embargo, vemos como a la semana 26 existe una disminución en los diámetros del ventrículo derecho, con una mejoría en la contracción del ventrículo izquierdo. Y este es un ejemplo que les traigo, que es un ejemplo que nosotros vimos en una paciente de 45 años, mujer, que se encontraba en riesgo intermedio, y le iniciamos con macitentan y Rocibat. Realmente es lo que estamos nosotros iniciando, y vemos cómo a los 6 meses el ventrículo derecho mejora en cuanto a cavidad, ya no hay tanto movimiento paradójico del septum, y obviamente el ventrículo izquierdo se contrae mucho mejor. Entonces, es real que le estamos viendo remodelación del ventrículo derecho, y creemos que esta remodelación va a depender de qué tan agresivo seamos en el tratamiento inicial de estos pacientes. Estudios con medicamentos conocidos, macitentan y tadalafil, 10 miligramos y 40 miligramos en una sola tableta. El estudio ADIU, ya terminado, se presentó, de hecho se publicó el boletín de prensa, en donde parece que esta combinación comparada con monoterapia, con macitentan o con tadalafil, es efectiva, y la meta primaria fue cambio en la resistencia vascular pulmonar. Actualmente se está reclutando Unisos, que es macitentan, 10 miligramos contra 75 miligramos contra 10 y placebo, basados en la presunción de que si yo doy dosis altas, que se ha comprobado que son seguras, de macitentan, voy a saturar completamente todos los receptores A y B de endotelina, y esto puede, ¿cómo se llama?, mejorar al paciente. Actualmente se está reclutando. ¿Qué pasa con los medicamentos nuevos en las vías que conocemos? Tenemos el Ralinepag, que es un agonista de los receptores IP de prostanoides, que actualmente se está reclutando el fase 3. Que es un estimulador de guanilato ciclasa inhalado, que es MK-55475, se terminó ya el fase 2, y aparentemente este es uno de los medicamentos que actúan en las vías clásicas más con buenos resultados. El treprostinil inhalado, que es una versión química diferente del que conocemos, pero que está disponible en muchas partes del mundo. Y bueno, esto es algo de lo que se está planeando. Ahora bien, hablaba de la modificación de la enfermedad. Creo que nosotros estamos un poco atrasados comparados con lo que es el oncología, por ejemplo, o incluso insuficiencia cardíaca, pero estamos llegando poco a poco. Estas son las vías que no necesariamente hemos explorado, las vías a nivel molecular, que tienen que ver con proliferación, con angiogénesis, con inflamación. ¿Y qué es lo que tenemos, al menos en estos años, bueno, en estos meses? Inhibidores de tirosina, seralutinib e imatinib inhalado, que se está volviendo a estudiar. Un poco hablando del seralutinib, se han presentado los resultados del fase 2. El seralutinib es un inhibidor de tirosina que actúa a nivel del receptor c-KIT, y que también actúa a nivel del receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas, y esto lo que va a hacer es disminuir la angiogénesis que hay. Se presentó el estudio fase 2, estos son los resultados generales, lo acabo de presentar ahora en el ATS, disminución de la resistencia vascular pulmonar, que fue la meta primaria, con también disminución en marcadores, y no hubo cambio en caminata. Pero si nosotros separamos a los pacientes en los que estaban en clase funcional 3 o un score de Reveal mayor de 6, que son los pacientes más graves, entonces vemos que sí hay diferencia en cuanto a caminata y en cuanto a una mayor proporción de descenso en la resistencia vascular pulmonar. Entonces, actualmente se está planeando el fase 3. Y finalmente, algo de lo que todos estamos hablando, el sotatercept. El sotatercept tiene que ver con el receptor de
el BMPR2, que es el gen que se encuentra mutado. Este gen mutado va a evitar que se produzcan proteínas SMAD 1, 5 y 8 y producir vasodilatación. Por lo tanto, todo se carga hacia la vía de las activinas y factores de crecimiento. Si yo doy sotatercept, inhibo a estos factores de activinas y proliferativos, por lo tanto se restablece el equilibrio. ¿Por qué es importante el sotatercept, al menos en estos últimos meses? Porque hemos visto el estudio fase 2, el PULSAR, 106 pacientes, en donde hubo diferencia en caminata importante, diferencia en hemodinámica, pero fíjense cómo el 60% de los pacientes estaban haciendo triple terapia, incluyendo parenterales. Y esto contribuyó, fueron 2 dosis las que se usaron, 3 miligramos por kilo y 7 miligramos por kilo subcutáneos cada 4 semanas. Se vio que la dosis de 0.7 miligramos disminuía la resistencia vascular pulmonar en 255 dinas y obviamente la proporción, el porcentaje de disminución se mantenía. Y finalmente tenemos ya la publicación del Stellar en hipertensión arterial pulmonar, el estudio fase 3, 320 pacientes más o menos, mejoría en la caminata, mejoría en los parámetros secundarios, biomarcadores, resistencia vascular pulmonar, calidad de vida, que esto es importante porque no todos los medicamentos lo producían, y finalmente 60% de los pacientes en triple terapia y menos eventos de morbimortalidad. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Queremos obviamente modificar la enfermedad, queremos que el paciente esté saludable. ¿Lo hemos logrado con el tratamiento? Creo que no, creo que al menos en donde estamos, la cura es el trasplante pulmonar, calcio antagonistas en aquellos pacientes respondedores me producen remisión, pero la mayoría de los medicamentos voy a estar fluctuando entre, obviamente, discapacidad y remisión. ¿Por qué es importante el sotatercept? Porque parece que el sotatercept puede actuar en todos estos discapacidad, remisión y no sabemos si probablemente cura. ¿Cuál es el papel del sotatercept en el algoritmo? Pudiera ser como triple terapia en pacientes en riesgo alto, podría ser en el seguimiento como triple o cuádruple terapia o en pacientes, como mencioné, ya que tienen medicamentos parenterales. De tal forma que para concluir, la hipertensión pulmonar es más frecuente de lo que pensábamos, el diagnóstico sigue siendo hemodinámico, el tratamiento debe basarse en escalas de riesgo multiparamétricas y aquí creo que lo importante y lo que tenemos que buscar es la remodelación reversa y lo que utilizamos es la resistencia vascular pulmonar y bueno, pareciera que las nuevas vías patológicas, al menos lo que son tirosinquinasa y lo que es el BMPR2 pueden modificar el curso de la enfermedad. El objetivo va a ser la cura. Creo que todavía nos falta, pero estamos avanzando muy, muy rápido. Los invitarlos al 7º Simposio de Hipertensión Pulmonar el próximo año en Barcelona y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tomás, por la exposición, la verdad que muy interesante. Ahora, al final de las 3 presentaciones, vamos a tener una sesión de preguntas para que las personas que nos están viendo pues, puedan resolver cualquier inquietud. A continuación voy a presentar a la doctora Vanessa Gregoretti. Ella es cardióloga, especialista en insuficiencia cardíaca avanzada, hipertensión pulmonar y trasplante intratorácico. Es subjefe de trasplante cardíaco y coordinación del área de hipertensión pulmonar del Sanatorio Sagrado Corazón de Buenos Aires, Argentina, y del Hospital El Cruz. Ella nos va a hablar junto con la doctora Tania Gregoretti, quien es neumonóloga de Fundación Favaloro y también trabaja en el Sanatorio Sagrado Corazón de Buenos Aires, Argentina. Ambas nos van a conversar acerca de la hipertensión pulmonar y el trasplante pulmonar. Bienvenida, doctora Vanessa. Hola, Mónica. Muchas gracias. Bueno, todos los que estamos hoy desde Argentina somos del mismo semillero, como le decimos acá en Argentina, de Fundación Favaloro, y tú también, Mónica. Así que un gusto, excelente la ponencia de Tomás, como siempre. Así que, bueno, un gusto compartir con ustedes. Bueno, me toca hablar de hipertensión pulmonar y me encanta que hemos tenido que reacomodar las charlas porque sigo a continuación de Tomás y a modo recordatorio siempre me gusta, más allá de que imagino que nuestro auditorio tiene un gran expertise, esta gráfica de Alonso, fíjense que es de 1991, antes de todos estos nuevos tratamientos, o sea, los que ya están en uso y los que recién les comentó Tomás que están en fases muy avanzadas en estudio.
fíjense la sobrevida en años en mediana. Un paciente en clase funcional 4 fallecía, o sea, la mitad de los pacientes que estaban en clase funcional avanzada fallecían antes del año, sin tratamiento. Esta es la historia de la hipertensión pulmonar. Con estos pacientes convivían, bueno, yo no era médico todavía, pero allá por la década del 90. Para los que son cardiólogos y nos están escuchando, la fisiopatología es bastante similar a la de la hipertensión arterial. Fíjense que todo comienza con un proceso de vasoconstricción, con un remodelamiento de los vasos pulmonares. Fíjense que en el primer gráfico tenemos una arteria pulmonar con un vaso que se puede ver bastante bien. Fíjense que en las diapositivas subsiguientes vemos que va habiendo apoptosis, proliferación del músculo, y finalmente en este cuadrante, en el de abajo a la derecha, tengo acá el mouse, pero para el que no lo ve, fíjense que ahí, un poco lo que decía Tomás con el tema de mantener al paciente en bajo riesgo, si nuestro paciente dejamos que evolucione a esta fase tan avanzada, no tenemos vasculatura pulmonar con la cual trabajar, porque no hay luz en esa arteria pulmonar, en ese vaso de la circulación pulmonar. Y esto va concatenado, obviamente, de la expresión clínica. Hay una fase presintomática, una fase sintomática y una fase de declive. Por eso es muy importante para los que hacemos trasplante. En mi caso, bueno, nosotros abrimos ahora trasplante pulmonar también en el Sanatorio Sagrado Corazón, de lo cual la doctora Atenea junto con el doctor Braga Menente son jefe y subjefe. Y la realidad es que también lo que estamos viendo, ahora les voy a mostrar números de Argentina, casi al final de mi presentación en cuanto al trasplante, es que los pacientes nos están llegando tarde. Quizás porque estamos viendo la cola de todos esos pacientes que han sido tratados con monoterapia durante tanto tiempo y que han ido evolucionando sin tener en cuenta el riesgo, pero vemos muchos pacientes en esta fase de declive que terminan falleciendo, muchos de ellos sin la posibilidad de trasplantarse con insuficiencia cardíaca derecha. Y fíjense que muchas veces el neumonólogo o el cardiólogo de cabecera nos dice: ay, mire, doctora, usted que hace patologías avanzadas, el paciente está mejor porque la presión de la arteria pulmonar ha bajado. En general, y lamentablemente los que vemos nosotros en la fase terminal de la patología, es que la presión de la arteria pulmonar cae expensas del aumento, como recién les mostraba Tomás en las diapositivas, de las resistencias vasculares pulmonares elevadas. Pero, ¿qué pasa? A mí me gusta mucho entender la fisiopatología, porque también para nuestros cirujanos y los neumonólogos con los cuales trabajamos en conjunto, que controlan el postoperatorio de un paciente post-trasplante pulmonar, sea por patología de base, hipertensión arterial pulmonar, o sea una patología como puede ser la fibrosis pulmonar o el EPOC, que tenga hipertensión pulmonar. Porque fíjense cómo en este grupo de pacientes la relación entre la resistencia y la compliance está totalmente alterada. Por eso el hecho de las presiones vasculares pulmonares con estas resistencias de las cuales hablamos. Y todo lo que se está centrando últimamente también es lo que vemos en el post-trasplante, que por suerte yo lo viví. Bueno, Mónica es más joven, yo tengo... en Favaloro, en aquella época, cuando se hacía mucho trasplante cardiopulmonar, lo que veíamos era en los pacientes que tenían cardiopatías congénitas, eran los que más vivían, y después también se empezó a ver que si se podía reparar la cardiopatía congénita y hacerse un trasplante pulmonar, bipulmonar, porque estos pacientes tenían hipertensión pulmonar, les iba mejor que a los unipulmonares. Y era una posibilidad que estábamos viendo cómo los pacientes sobrevivían a ello, pero en parte también porque el ventrículo derecho es bastante noble dentro de lo que nosotros consideramos la función ventricular en cardiología. El ventrículo izquierdo en general cuando falla es muy difícil que retrograde, pero sí el ventrículo derecho es muy noble, pero también hay que tener en cuenta en el posoperatorio, porque si no controlamos bien esta curva presión-volumen, y fíjense lo que sucede cuando el ventrículo derecho tiene volúmenes muy elevados, que es otra cosa que yo lo quería proponer para los que hacemos hipertensión pulmonar, en todos los tipos de trasplante pulmonares, realmente considerar el volumen
de ese ventrículo derecho. Porque fíjense, un ventrículo derecho que maneja hasta más o menos 100, 150 mililitros de volumen, tiene un mejor posoperatorio, por lo menos en la serie que ahora les voy a mostrar, que nosotros estuvimos viendo, que aquellos pacientes que tienen volúmenes de ventrículo derecho por encima de 200. Son pacientes que tienen mucho mayor tasa de complicaciones vinculada a los trastornos hemodinámicos y necesidad de ECMO post-trasplante pulmonar que los pacientes que tienen menos de 150 mililitros. Y tomé esta diapositiva a punto de partida también y aprovechar que muchos cirujanos ven esto, porque muchas veces, por más que la técnica quirúrgica sea impecable, hay algo hemodinámico de lo cual no podemos escapar. Y el ventrículo derecho y su volumen juegan un papel tan importante como las resistencias vasculares pulmonares. ¿Qué pasa en cuanto a el tratamiento? Bueno, Tomás mostró mucho más que esto. A mí me gusta el cuadro de Macambert, el más viejito, él mostró el más nuevo. La verdad es que las 3 vías que hoy tienen conocimiento con todo lo que se está estudiando y que ya el pulsar y los tratamientos con inhibidores de tirosina quinasa parecen ser más que prometedores, pero por ahora conocemos los 3 caminos: el camino de la endotelina, con el rol que juega la endotelina en remodelamiento vascular; el camino del óxido nítrico, todo empezó con la utilización del óxido nítrico, después con los inhibidores de fosfodiesterasa, como el sildenafil, el tadalafil, y finalmente el tratamiento con riociguat, como todos los que actúan a nivel del GMP cíclico, y el camino de las prostaglandinas, el camino de las prostaciclinas, que tenemos prostaciclinas, tanto subcutáneas, endovenosas o biinhalada, que actúan directamente a nivel prostaglandínico, como bien lo dice su descripción. Pero ¿qué es lo importante para los que hacemos trasplante y seleccionamos el paciente que va a ir a trasplante pulmonar? Es muy, muy importante la evaluación de riesgo en este paciente. No solamente para el tratamiento, no solamente para el pronóstico de nuestro paciente que va a recibir el tratamiento adecuado, que eso no nos vamos a detener a hablar porque ya lo mencionó Tomás, pero sí para definir el tiempo y la indicación de trasplante de nuestro paciente. Cuando hablamos de los parámetros de evaluación de riesgo, básicamente las últimas guías que tenemos, y esperamos el año que viene el simposio, porque para los que hacemos hipertensión pulmonar les diría que lo más importante, que lo que esperamos todos, es lo que charlemos y lo que decidan nuestros referentes en el simposio mundial de cardiología, el que se va a hacer el año próximo, pero por ahora tenemos las guías europeas de los especialistas en respiratorio y los cardiólogos, donde actualizaron un poco los parámetros referidos en las guías 2015, porque nosotros, dentro de nuestra Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón, tenemos el consenso que es del año 2021. Ahí utilizamos el REVEAL y utilizamos estas guías. Bueno, estas guías las que utilizamos fue las del 2015 y las del 2018 de NISA, pero se actualizó en el 2022 algunos parámetros. Dentro de los parámetros de riesgo se utiliza el semáforo con parámetros clínicos, parámetros ecocardiográficos, parámetros de funcionalidad, como lo son el test de caminata de 6 minutos y el máximo consumo de oxígeno, biomarcadores, el eco, la resonancia que nos permite medir, como les dije, volúmenes a nivel de aurícula derecha, de ventrículo derecho, y parámetros hemodinámicos, por supuesto. Este es el semáforo completo. Se ha propuesto un semáforo acotado para el grupo de pacientes con hipertensión arterial pulmonar, y dentro de lo que es el grupo 1, se acotó a la idiopática, la secundaria a toma de anorexígenos y la hereditaria, y se tomaron los variables simplificadas, que acá vemos el otro semáforo, que tampoco me voy a detener, queda acá en la diapositiva y todos conocen las guías. ¿Y qué se utilizó? Digamos, ¿qué evidencia del impacto de la evaluación de riesgo se evidenció para que tanto en el 2018 como ahora en las guías europeas del 2022 se tome como el riesgo del paciente
tan importante. Y para eso se tomaron en cuenta varios registros, entre ellos el registro sueco del 2017, el francés y el Compera, que es el alemán, y también se evidenció el impacto de la evaluación de riesgo en el consenso de Colonia y RIVIL, que es el que nombramos nosotros en nuestro consenso de la Sociedad Internacional de Trasplante de Pulmón. Y eso ocasionó también la actualización del algoritmo de tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. ¿Y por qué es una charla de trasplante, pero nos centramos tanto en el riesgo? Porque nuestro trabajo no solamente es trasplantar, no solamente es tener un trasplante exitoso, sino también que el paciente llegue mejor al trasplante y que el paciente retrase su timing al trasplante. Acá vemos las recomendaciones de tratamiento y, como ya se ha mencionado, lo importante es pensar en una terapia combinada de inicio. La upfront therapy de inicio es muy importante para cambiar la historia de nuestro paciente con hipertensión arterial pulmonar. Esa es la llave de la cuestión, ese es el key de la cuestión, como decimos acá los argentinos. Así que el tratamiento combinado inicial, les diría que luego de toda esta evidencia es mandatorio. ¿Y cuál es el impacto de alcanzar los objetivos terapéuticos? Bueno, fíjense que para los 3 grupos validaron la opción de llegar a un riesgo muy bajo. Los diferentes trabajos así, así validan lo que les estoy diciendo, lo importante de la agresividad del tratamiento. Y tanto, no me voy a detener, pero tanto en Quilamar en este trabajo, como el trabajo de los franceses, como el Compera, han evidenciado que el paciente que en el seguimiento logra bajar el riesgo, ese paciente que le va a ir mejor. Y a tal punto que un paciente que quizás uno lo estratifica inicialmente y baja ese riesgo alto a un riesgo bajo, le va mejor que aquel paciente que quizás partió de un riesgo bajo y en el seguimiento se nos va al semáforo amarillo, al intermedio, y no lo podemos regresar, o aquel paciente que quizás comenzó en un riesgo bajo y fue a riesgo 1. Entonces, les diría que es más importante la mantención en riesgo bajo que desde dónde partimos con el paciente. No importa tanto el inicio, sino a qué podemos llegar. Por supuesto que se han sumado criterios, por supuesto que el consenso nuestro de indicación del trasplante pulmonar requiere ciertos criterios, tanto de RIVIL como del europeo, para que un paciente con hipertensión arterial pulmonar sea inscripto en lista de trasplante. Y también la sobrevida libre de trasplante cuando nosotros pensamos en criterios no invasivos. La verdad que esto es en español y muchos colegas latinos nos están escuchando porque la realidad, por lo menos esto es lo que pasa en Argentina, es que no siempre contamos con todos los parámetros invasivos para realizarlo cada 3 o 6 meses. Dependemos mucho, en nuestro caso, de las coberturas sociales que tengan los pacientes, así que Buckley propuso criterios no invasivos, como es la clase funcional, el test de caminata de 6 minutos, el BNP y el NT-proBNP para estratificar el riesgo de los pacientes. Y como ya les mencioné, la sobrevida, según el cambio del grupo de riesgo, es lo más importante en la hipertensión arterial pulmonar. En función del tiempo voy a ir pasando porque es un poco más de lo mismo. Siempre acá en Mario Hepper también muestra lo mismo. Siempre la sobrevida de nuestro paciente está ajustado al riesgo basal, al seguimiento y al cambio en el grupo de riesgo. Para ir entrando en los números que tenemos en cuanto a trasplante pulmonar, fíjense que a mí me gusta mostrar la curva condicionada al primer año de vida. Lo último que tenemos de registro de la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón, que se publicó, que aparece en la página recientemente, es 2022, es el último que tenemos, donde se centró básicamente en el grupo con enfermedad pulmonar obstructiva crónica
y en este caso nosotros seríamos los otros diagnósticos, en los cuales está el grupo de pacientes con hipertensión arterial pulmonar, y fíjense que la sobrevida es bastante parecida, es bastante buena en el post-trasplante, pero también es bastante buena si mantenemos al paciente en riesgo 1, en riesgo bajo. Así que es importante en la hipertensión arterial pulmonar, más allá del resultado y la indicación del trasplante, mantener al paciente en el bajo riesgo. Fíjense que, como les decía, y yo viví esa etapa en donde un paciente que tenía hipertensión arterial pulmonar siempre se le indicaba el trasplante combinado. En virtud de la dificultad de procurar bloques cardiopulmonares y en la evidencia de que el ventrículo derecho mejora, se ha propuesto, perdón, se me pasó, se ha propuesto el trasplante bipulmonar, y fíjense cómo ha caído en desuso la práctica del trasplante cardiopulmonar. Lo mismo sucede cuando lo vemos en diferentes partes del mundo. Fíjense que tenemos Europa en amarillo, Norteamérica en verde, y en el caso nuestro, que somos Argentina, pertenecemos al otros, y fíjense cómo ha caído, es una práctica que ha caído en desuso el trasplante cardiopulmonar para todos los grupos de pacientes y para el trasplante con hipertensión pulmonar, por supuesto que también. Y en virtud de la evidencia, ¿no? No la coloqué a la diapositiva, pero bueno, las primeras diapositivas de LUNOS que tuvimos fueron las primeras que mostraron el beneficio del trasplante bipulmonar en el grupo de pacientes, que a los pacientes con hipertensión pulmonar les iba mal el unipulmonar, y que el trasplante bipulmonar era una excelente alternativa. Así que como también ha publicado el grupo de Hewlett, el trasplante ha sido un tratamiento aceptado para la hipertensión pulmonar. Por escasez de bloques de órganos para corazón-pulmón, la comunidad de trasplante ha hecho la transición hacia el trasplante de pulmón únicamente para quienes padecen hipertensión pulmonar. Esta transición se debió en parte al reconocimiento de la fisiopatología primaria. La enfermedad se encuentra dentro de la vasculatura pulmonar y no a problemas intrínsecos del ventrículo derecho. Por eso es importante esperarlo y a ese ventrículo derecho en el posoperatorio apoyarlo, porque va a recuperar. En efecto, el ventrículo derecho demuestra una notable capacidad para recuperar su estado fisiológico basal a través del tiempo, una vez que pudimos eliminar, obviamente, la resistencia vascular alta de esa vasculatura pulmonar, valga la redundancia, y el trasplante bipulmonar es de elección para este grupo de pacientes. Voy a entrar en el consenso, y simplemente para recordar, porque todos, probablemente casi toda la audiencia que tenemos haya leído el consenso. Fíjense que hacía mucho tiempo que no se publicaba un consenso desde 2014, y que por supuesto el primer punto de la tabla es el riesgo del paciente. Fíjense que acá tomaban el reveal. Yo creo que si hacemos uno nuevo y en virtud del encuentro que va a haber en Barcelona, algunas cositas pueden cambiar, pero básicamente el paciente de alto riesgo o riesgo intermedio debe ser por lo menos referenciado a un centro que tenga trasplante pulmonar. Fíjense que también es importante la necesidad de un tratamiento endovenoso subcutáneo. O sea, un paciente que requiere tratamiento subcutáneo o endovenoso con prostanoides es un paciente que debe referenciarse a un equipo apropiado. Un paciente que sepamos que tiene alto riesgo, como por ejemplo la hemangiomatosis, la venoclusiva, un paciente que tiene esclerodermia, siempre y cuando no tenga contraindicaciones, porque también muchas veces, yo que estoy en la evaluación de los pacientes para trasplante, muchas veces nos encontramos que un paciente con enfermedad del tejido conectivo quizás tenga contraindicación para el trasplante, no por la hipertensión pulmonar, muchas veces la tiene por la afección de los otros órganos que puede generar esta enfermedad del colágeno. Lo otro importante es definir si el paciente ya ha tenido impacto a nivel del hígado o del riñón. Obviamente, si es un paciente donde hay potencialmente riesgo de vida, como puede ser la hemoptisis recurrente.
Y el timing también nos lo va a dar la evaluación de riesgo de nuestro paciente. También nos va a dar la progresión de la enfermedad del paciente, sobre todo en el grupo que tiene mangiomatosis o enfermedad venoclusiva. Así que siempre es importante definir cuándo referenciarlo y para los que hacemos trasplante, cuál es el timing. Y yo creo que también algo que por ahora no tenemos en cuenta, el timing del trasplante para que tenga menos complicaciones hemodinámicas, no solamente está centrado en la resistencia vascular pulmonar, sino que si bien el ventrículo derecho es noble, no hay que menospreciar el volumen de ese ventrículo derecho y el volumen de la aurícula derecha. Se lo digo como cardióloga. Para ya ir finalizando, les cuento un poco... Sí, les cuento un poco la realidad. De tiempo, porfa, gracias. Sí, la realidad de nuestro país, ya terminamos. En el transcurso del año hemos realizado bastante poco, solo 18 trasplantes, pero la segunda causa, fíjense que la primera es fibrosis pulmonar idiopática, la segunda causa fue la hipertensión pulmonar primaria, la tercera otras y finalmente el EPOC. En un año común, antes de pandemia, yo porque estoy a cargo de lo que es trasplante cardíaco, quería mostrarles, se realizan alrededor de entre 35 y 40 trasplantes pulmonares en nuestra ciudad. En virtud del tiempo voy terminando. Lo importante es llegar siempre, como les dije, a un perfil de riesgo adecuado, pero lamentablemente todavía necesitamos estrategias de tratamiento que nos permitan alcanzar el estatus global de bajo riesgo, inclusive antes de la alternativa de trasplante, y todavía la madre del tratamiento final del end stage de esta enfermedad es el trasplante bilateral. Muchas gracias. En nuestro país hay más de 7.000 personas esperando un trasplante, así que no se olviden que más allá de lo importante que es trasplantar, es mucho más importante donar. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Excelente charla. Gracias por todos los tips y las conclusiones de cómo hay que llevar a estos pacientes para que el trasplante tenga el mejor resultado posible. A continuación, también les quiero recordar que si tienen preguntas o consultas las pueden escribir en el Q&A para hacerlas al final de la presentación. A continuación vamos a tener a la doctora Margarita Pera-de-Jordi. Ella va a hablar acerca del papel del trasplante cardíaco en hipertensión pulmonar del grupo 2. Margarita es cardióloga, es la jefa del Departamento de Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Trasplante Cardíaco del Hospital de Alta Complejidad de Cruz en Buenos Aires, Argentina. Cuenta con muchos años de experiencia en el área de trasplante y asistencia circulatoria. Bienvenida, Margarita, un gusto tenerla por aquí. No sé si la podemos... Buenos días. Ahí estamos. Buenos días a todos. La verdad que va a ser un placer compartir con ustedes los próximos minutos. Y bueno, antes que nada agradecer a los organizadores y a todos los responsables de este evento que lo han hecho posible. Bueno, vamos a cambiar de grupo de pacientes que tienen en común también la presencia de hipertensión pulmonar, pero que la causa va a ser la vinculación a la patología del corazón derecho, del corazón izquierdo, perdón. Este tipo de hipertensión pulmonar sabemos que es la más frecuente, son conceptos que tenemos claros, pero que está bueno recordar. Es la más frecuente, dada la gran prevalencia e incidencia de lo que es la insuficiencia cardíaca avanzada, así que va a ser la más frecuente que uno puede encontrar en la práctica diaria clínica y se caracteriza porque abarca un grupo de pacientes que es muy heterogéneo, como luego vamos a ver, ya que las diferentes causas que generan insuficiencia cardíaca son muy variables, y también se caracteriza por ser subdiagnosticada, ya que para hacer diagnóstico, como sabemos, necesitamos el cateterismo derecho y no se realiza de rutina en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda o crónica. Por tanto, muchas veces estamos diferiendo más prevalencia, pero calculamos que un 60 al 70% de los pacientes con insuficiencia cardíaca la tienen o la van a desarrollar. Se caracteriza también porque va a tener dos formas de presentación con dos fenotipos hemodinámicos distintos, con diferentes implicancias pronósticas y terapéuticas. Y lo más importante es que es el predictor principal
de mortalidad a corto plazo, a 30 días y a largo plazo, en pacientes que incluso van o a un trasplante o a algún tipo de asistencia. Next. La importancia pronóstica, como decíamos, es fundamental en esta nueva comorbilidad, vista durante muchos años como una contraindicación para trasplante, y que sabemos que va a determinar un mal pronóstico en nuestros pacientes. Generalmente va a depender si se asocia o no a una disfunción ventricular reducida, va a ser el grupo de pacientes que nosotros vamos a ver con insuficiencia cardíaca avanzada. También si tienen otras comorbilidades, ya que sobre todo la patología pulmonar y renal asociada aumentan más la mortalidad, aumentando claramente los valores de hipertensión pulmonar en los estudios de estos pacientes en forma progresiva. Next. También sabemos que el pronóstico va a depender y va a variar según los tipos de fenotipo que tienen estos pacientes, que vamos a ir viendo que puede ser consecuencia de una transmisión retrógrada de la presión que aparece en la aurícula izquierda luego de una congestión cardíaca o una insuficiencia cardíaca que va avanzando, y que puede ser un fenómeno pasivo retrógrada, lo que llamamos hipertensión pulmonar aislada del grupo 2, o una hipertensión pulmonar con un componente ya no solo postcapilar, sino precapilar, combinada, y que nos va a dar un componente de daño a nivel vascular pulmonar y de peor pronóstico y de mayor riesgo de ser irreversible. El pronóstico es peor que el resto de los tipos de hipertensión, y claramente los cambios en las definiciones también han tenido un impacto. El cambio, considerando ya una presión sistólica de más de 20 milímetros de mercurio, se ve que con pequeños aumentos de hipertensión pulmonar, ya el impacto es menor, y por supuesto cuando esto avanza y lleva a la disfunción del ventrículo derecho, nuestros pacientes les va peor. Next. Por tanto, este grupo es difícil muchas veces de identificar el peso y el costo que tiene para el paciente y para el grupo de salud. Necesitamos una evaluación hemodinámica, por eso generalmente está bien categorizada y bien identificada en los pacientes que van a evaluación para trasplante cardíaco, donde esto es mandatorio, y donde la definición podemos catalogar qué tipo o qué fenotipo y el mecanismo implicado en su desarrollo, y esto nos va a dar la posibilidad de poder manejar una hipertensión pulmonar postcapilar aislada o una hipertensión pre y postcapilar combinada, y ver y conocer el pronóstico del paciente. Next. Y por supuesto, considerar que nuestro mayor objetivo en estos pacientes es poder modificar el pronóstico tanto a corto plazo y a largo plazo, llegando a poder acceder con mejor beneficio y control de los riesgos en los pacientes que van a ir a terapias alternativas, a terapias avanzadas, como puede ser una asistencia ventricular, un soporte, o en este caso, como vamos a hablar, del trasplante cardíaco, que es un recurso que tenemos que cuidar y poder seleccionar en forma adecuada a nuestros pacientes. Next. Las causas de hipertensión pulmonar las sabemos, las repasamos rápidamente. Hay un grupo que va a estar relacionada a una función preservada, no es el grupo de pacientes general que vamos a ver, candidatos a trasplante, valvulopatías avanzadas y sobre todo los pacientes con disfunción ventricular reducida con insuficiencia cardíaca avanzada. Next. La probabilidad de generar hipertensión pulmonar, como hemos dicho, depende de las etiologías, y casi el 60-70% según un promedio de los registros por diferentes mecanismos, como es la dilatación de las cavidades izquierdas, la persistencia de una insuficiencia mitral severa, que lleva a una persistente elevación de la presión de la aurícula izquierda, en forma retrógrada transmitida, o la disfunción del ventrículo derecho asociada, son los mecanismos que nos llevan a encontrar estos valores tan altos de esta nueva comorbilidad desde el punto de vista del enfoque pronóstico. Next. Se ha podido identificar algunos
factores o una probabilidad de test que consideran los factores de mayor riesgo para desarrollarlo. Generalmente, si uno lo analiza, en los pacientes que nosotros evaluamos para trasplante cardíaco, tienen muchas de estas comorbilidades asociadas y también muchos de los parámetros que claramente son candidatos a desarrollarla en breve tiempo, y por eso el seguimiento y el monitoreo cercano de estos pacientes es algo a lo que nos tenemos que dirigir y buscarlo para poder iniciar tratamientos en forma precoz. Next. El perfil hemodinámico de estos pacientes, como decíamos, va a ser una presión pulmonar media de más de 20, la WAGE obviamente va a ser mayor de 15, y las resistencias pulmonares, según nuevas consideraciones, consideramos que más o menor de 2 va a ser lo que va a marcar la diferencia entre el fenotipo de una hipertensión pulmonar del grupo 2 aislada o combinada con el componente precapilar y postcapilar ya instaurado. Next. Es importante tener estos conceptos cuando nosotros podemos y tenemos los pacientes que pueden ser candidatos o pueden llegar a estar durante la evaluación de trasplante cardíaco, como es una indicación consensuada por las guías, según obviamente para confirmar el diagnóstico la WAGE, y según que la va a definir como una hipertensión pulmonar postcapilar, a diferencia de lo que venían charlando, y según las resistencias con mayor valor desde la última reunión de hipertensión pulmonar mundial, que el gradiente transdiastólico que antes se ha utilizado para poder definir el componente aislado o combinado del daño vascular y capilar pulmonar. Next. Por tanto, el centro de estos pacientes es muy importante el análisis y la consideración, en particular de las resistencias vasculares pulmonares, porque sabemos por fisiopatología y por la hemodinamia de estos pacientes que pueden mantener gradientes transpulmonares, incluso gradientes transdiastólicos similares, pero con valores muy diferentes y no comparables, por ejemplo, de WAGE o de presión sistólica pulmonar, ya que los gradientes dependen y tienen una relación directa con el flujo, son dependientes del flujo y por tanto depende de la WAGE y depende del gasto cardíaco. Por eso que diferentes situaciones hemodinámicas nos pueden dar gradientes similares. Sin embargo, van a ser las resistencias pulmonares las que nos van a marcar lo que verdaderamente está ocurriendo, como luego vamos a ver a nivel biológico y molecular en nuestro lecho vascular pulmonar. Next. Por tanto, hay una historia natural de la hipertensión pulmonar que se va desarrollando y que se va apareciendo y va acompañando el desarrollo y la evolución de la insuficiencia cardíaca hasta llegar a un estadio avanzado, lo que tenemos que considerar y ver en qué pacientes, en qué momento tenemos que detectarlo y poder plantearnos qué acceso van a tener para las terapias de avanzadas. Next. Como decíamos, cuando la presión de la aurícula izquierda se mantiene, persiste la congestión y hay una remodelación, el riesgo de la falla del ventrículo derecho es importante, y son los pacientes que muchas veces nos llegan en el momento del trasplante y luego nos va a llevar a los cuestionamientos, digamos, que durante muchos años consideró la hipertensión pulmonar no como una comorbilidad, como una contraindicación, primero absoluta, luego relativa, y que en la práctica real del día a día nos sigue dando, creo que los mayores problemas y complicaciones en las primeras horas y días del posoperatorio de estos pacientes. Next. Por tanto, vamos a hablar y a considerar lo que ocurre en la circulación pulmonar, en la función cardíaca y en la función capilar, ya que actúa casi prácticamente como un órgano en la que hay una disfunción por el estrés de los capilares, que conocen muy bien la fisiopatología, y en la que hay un componente hidrostático que empieza a convertirse en patológico y en el desarrollo de la hipertensión pulmonar fija. Next. Generalmente, cuando nosotros vemos este fenotipo de pacientes, hay una
disminución de la distensibilidad de la arteria pulmonar y un desacoplamiento entre la arteria pulmonar y el ventrículo derecho, que es lo que generalmente nos lleva a un pronóstico a corto plazo con una gran mortalidad, necesidad de evaluación de trasplante y considerarlo ya una comorbilidad o un factor de riesgo pronóstico que, si bien si uno analiza no está en todos, casi prácticamente diría en ninguno de los scores de riesgo en cuando uno ve los pacientes de insuficiencia cardíaca y los estudia y los analiza, pero que en realidad es algo que tendríamos que considerar precozmente para quizá enlistar a los pacientes con mayor precocidad lista de espera para que no haya tantas complicaciones y el pronóstico post-trasplante sea mejor. Next. Bueno, estos son los dos mecanismos, tanto de la hipertensión pulmonar que ya hemos hablado, de la aumento de la aurícula izquierda y el desarrollo de una vasculopatía ya instaurado, que todos ya conocen. Vamos a pasarlo rápido. Next. Next. Con los cambios biológicos y moleculares que se encuentran en el resto de los grupos de la hipertensión pulmonar. Ahora bien, en concreto acá, ¿qué nos orienta en estos pacientes el cateterismo derecho? Que tenemos que instaurar rápidamente y en forma agresiva un tratamiento farmacológico y dar paso a terapias quizá de avanzada o alternativas. Acá me gustaría señalar un poco el diferente enfoque que podríamos tener en diferentes países, ya que tenemos una reunión diversa, que si bien es nación, interpaís, también lo más importante considerar es que hay grandes diferencias hospitalarias en los diferentes centros de trasplante y que es importante considerar, ya que muchas veces, sobre todo en este grupo de pacientes, nos va a marcar las diferencias del enfoque terapéutico. Vamos a hablar en una primera instancia del tratamiento farmacológico orientado al tratamiento médico óptimo de la insuficiencia cardíaca, que es la base fundamental y el objetivo fundamental de este grupo de pacientes, ya que tratando la insuficiencia cardíaca controlamos la congestión en la aurícula izquierda, que es el principal gatillo o disparador de la génesis de esta hipertensión pulmonar. Y el impacto que tienen el tratamiento específico dirigido hacia la circulación pulmonar, utilizado en la hipertensión grupo 1 y otros tipos de hipertensión, que han sido analizados y que se siguen analizando y que se requieren mayor número de impacto en los números de pacientes evaluados para poder llegar a tomar alguna conclusión. Y por el otro lado, considerar que una vez manejados estos pacientes con el tratamiento médico, tenemos que ver las opciones alternativas del soporte circulatorio como alternativa a la candidatura al trasplante, tratamiento como alternativa definitiva o el trasplante cardíaco que vamos a mencionar. Next. Por tanto, el tratamiento farmacológico va a estar dirigido al tratar intensamente y en forma agresiva la hipertensión pulmonar. El otro escenario va a ser también el tratamiento farmacológico para evaluar la reversibilidad de esta hipertensión pulmonar, para ver si este paciente puede ser candidato con el tratamiento farmacológico, y el tratamiento que deberíamos tener en mente o preparado para la falla del ventrículo derecho, si existe después de estos pacientes post-trasplante cardíaco. Next. Respecto al tratamiento convencional de la insuficiencia cardíaca, tenemos que considerar el tratamiento clásico, los 4 pilares del tratamiento, y también el enfoque actual de la insuficiencia cardíaca, en el que están tomando los inhibidores del SGLT2 y los ARNI un papel preponderante, también que han sido evaluados en este grupo de pacientes. Next. Ya que se ha visto que estas terapias emergentes tienen un rol muy potencial, un rol importante en la circulación pulmonar y, por tanto, en estos pacientes que ya desarrollan hipertensión pulmonar, y que podemos ir optimizándola durante su tratamiento crónico con la insuficiencia cardíaca. Next.
El mecanismo, obviamente que puede ser un mecanismo secundario a la mejoría de la función del ventrículo izquierdo y que eso mejore todo lo que es la función del lecho vascular y del lecho capilar, pero también se está viendo y se ha podido determinar que existe un beneficio propio de este grupo o subgrupos de drogas, con una acción no solo en los valores hemodinámicos, valores de la circulación pulmonar, sino también un efecto de los ARNI en la remodelación de los vasos, de los capilares, de la liberación del óxido nítrico, de los antagonistas de la anti-GHL2, y por tanto tendrían un rol importante para evitar el componente fijo o el componente precapilar de estos pacientes, que son los que realmente van a tener, si bien son un grupo pequeño de los que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, son los que van a ser candidatos a trasplante y que muchas veces nos va a poner en la disyuntiva de si son realmente candidatos, deben ir a una terapia de soporte mecánico o va a ser un trasplante con menor sobrevida. Next. Margarita, tenemos que concluir porque nos queda un minuto. Bueno, como decíamos, un poco esto es la medicación, las opciones del tratamiento, la medicación específica de los medicaciones específicas de la vasculatura pulmonar, el uso del sildenafil en estos pacientes son los que más utilizamos también por nuestra disponibilidad en nuestra región, en Argentina, el Riociguat, pero Riociguat de mayor dificultad para poderlo conseguir, los inhibidores de los antagonistas de la endotelina, con escaso impacto y que no tienen una indicación clara todavía, una contraindicación prácticamente absoluta de los análogos de la prostraciclina, y el punto del papel, del rol del trasplante cardíaco en la era del soporte circulatorio mecánico, de que en realidad en los lugares en que todavía no tenemos instaurada y el acceso a esta posibilidad, tenemos que centrarnos más, quizá por eso el centro más del tratamiento médico de la hipertensión pulmonar para la prevención y el control, y ver realmente si tenemos que descartar otras opciones, digamos, considerar otras causas de hipertensión pulmonar, si el paciente con nuestra hipertensión pulmonar es reversible o no, si pensar si estos pacientes deben considerarse para tener que seleccionar donantes no marginales o donantes por lo menos que no tengan un peso bajo por encima con el receptor, ya que se ha visto que tienen peores resultados según los registros, y que este impacto de la hipertensión pulmonar previa al trasplante también se va a desarrollar en el post a corto y se va igualando con el tiempo, se van igualando las presiones pulmonares a largo plazo. Por tanto, ya para finalizar, corriendo, algunas preguntas para compartir desde nuestra experiencia y nuestro trabajo médico, donde la era lamentablemente de los dispositivos no es una alternativa para la candidatura y para el tratamiento definitivo en estos pacientes con esta importantísima comorbilidad en la insuficiencia cardíaca avanzada, sería replantearnos cuál es el punto de corte, ya que sabemos que esto depende de cada centro, de la experiencia, de el consenso interno, pero si es un punto de corte por el valor absoluto de la resistencia vascular pulmonar o importa más la reversibilidad de los valores. También si esto nos tiene que condicionar o no tanto la selección de los donantes, y también si nos va a condicionar el tener también la disponibilidad de un soporte a corto plazo circulatorio por si el paciente nos hace una falla del ventrículo derecho en las primeras 24 o 48 horas. Y por supuesto dejar abiertas las alternativas terapéuticas como la asistencia biológica, que es el trasplante heterotópico o el cardíaco pulmonar en este momento donde los donantes realmente son tan escasos. Bueno, muchas gracias y bueno, esperamos que realmente puedan compartir nuestra experiencia y muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, Muchas Margarita. gracias. Muchas gracias por la presentación. Tenemos que ya cerrar el webinar. No sé si tenemos para ninguna pregunta, me parece por el tiempo. Juan. No, no hay ninguna en la sección de preguntas y desafortunadamente también digo, evidentemente tengo algunas preguntas que me interesan a los panelistas, pero desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Después tendremos que platicar fuera del webinar, pues nos piden las autoridades que cerremos. Entonces no me queda más que agradecerle a ti, doctora Gilbert, doctora Peradejordi,
doctora Gregorietti, doctor Pulido, en serio ha sido un verdadero honor, ha sido una gran charla. Y bueno, y a los asistentes les pido que, bueno, les pido disculpas por no tener chance de hacer preguntas en esta ocasión, y los esperamos esperamos que antes de que concluya el año tener otro webinar de la ISHT en español. Ya les avisaremos la fecha y los detalles en su debido momento. Y bueno, gracias a todos. Otra vez, ha sido un verdadero placer. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Gracias. Hasta luego.